Hola a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a seguir con el seminario de topología, bueno, no es de topología, es de matemáticas y psicoanálisis, pero hoy vamos a estar hablando de algo muy cercano a la topología. Vamos a estar hablando de vecindad y entorno em, a partir de un texto de Maribel Anacona, Luis Carlos Arboleda y Javier Pérez Fernández. Em, El texto se llama Las nociones de vecindad y de entorno en la comprensión de los números reales. Es un texto que básicamente argumenta por pensar los números reales y sobre todo enseñar los números reales, eh, tomando nociones topológicas, eh, eh, que si entiendo bien, digamos, el argumento de ellos es que si bien esto es más general, le permite al alumno, al oyente, a aquella persona que está siendo enseñada, un entendimiento intuitivo mejor que lo que normalmente se usa para entender los números reales, que no tiene que ver con estos conceptos más topológicos. Eso básicamente diría que es el argumento del texto. Eh, Como nosotros no sabemos ya de por sí muchísimo qué quieren decir los números reales, entonces esto también nos viene bien a nosotros, porque básicamente nos están diciendo, bueno, quizás esta es una mejor manera de entender los números reales, de comprender los números reales, a partir de los conceptos de vecindad y de entorno. Em, Bien, entonces algunos de los, digamos, o sea, para hacer un paneo general de los conceptos que yo esperaría trabajar hoy, hay una diferencia entre vecindad y entorno que vamos a establecer. La diferencia mayormente tiene que ver con que la vecindad tiene que ver con la proximidad a un punto fijo, mientras que los entornos más bien establecen como equivalencias entre dos pares de puntos, ¿no? Entonces, como si el entorno necesitaría otra escena, para decirlo como más psicoanalíticamente, mientras que la vecindad se mantiene en una misma escena con un punto fijo alrededor de eh, la cual se arma la vecindad. Eh, en el entorno más bien se necesitan como dos escenas, dos planos, dos espacios, dos registros, eh, y también como una especie de noción de equivalencia de distancia entre esos dos registros. Em, Esos quizás sean los más... Sí, eso básicamente quizás sea lo que trabajemos hoy. Em, y después Aranza ya estaba pensando quizás algunas cosas que tienen que ver con el psicoanálisis. Yo también tengo algunas y bueno, si alguien más tiene también, bienvenido a compartirlas. Em, bueno, yo voy a comenzar entonces presentando un poco el texto. Em, si entiendo bien, o sea, ellos comienzan hablando sobre cómo la presentación axiomática de los números reales em, oculta la intervención de conceptos de naturaleza topológica. Entonces, ahí hay algo como interesante para mí, por lo menos que vengo como de la búsqueda de un psicoanálisis más o menos axiomático. Acá, si bien están hablando de cualquier otra cosa, como de enseñanza de matemática, em, no de psicoanálisis, ellos argumentan que esta presentación axiomática tiene un problema, que el problema es que oculta, la axiomática oculta cómo conceptos topológicos intervienen en la comprensión de los números, o la construcción, mejor dicho, de em, los números reales. Entonces, la idea de ellos es dar más bien condiciones abstractas, ¿no?
no axiomáticas, sino más bien abstractas em, e intuitivas, ¿no? Para generar una intuición y un sentido de conceptos como continuidad, convergencia y completez, em, que quizás, de nuevo, las presentaciones axiomáticas más bien cubren o encubren, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, quizás a nuestro parecer, acá lo que están haciendo es una especie de interpretación que revela algo anteriormente oculto, para quizás decirlo más en nuestras palabras. Y una del, digamos, de los cómplices en este ocultamiento es la noción de distancia. Parece que en tanto los racionales, otro conjunto, ¿no? Tenemos dos conjuntos de números, tenemos los conjuntos racionales y los conjuntos reales. Recordemos que los conjuntos racionales son aquellos que se pueden armar por un número entero, por el cociente entre dos números enteros. Em, o sea, son los números de la forma x sobre y, ¿no? Mientras que los reales son quizás un poco más amplios. Y justamente una de las cosas que vamos a ver es cómo se arman los números reales. Em, Pareciera que el argumento de este texto es que se pueden armar los números reales a partir de los números racionales, agregándoles ideas como vecindades y entornos, ¿no? Entonces, pudiéramos quizás pensar que para ir de los números racionales a los números reales, necesitamos agregar nociones topológicas como vecindades y entornos. Eso nos permitiría pasar, ¿no? De los racionales a los enteros, los racionales a los reales. Entonces, em, hay una manera de resolver el problema del pasaje de los racionales a los reales, que es a través del concepto de distancia. Em, que el concepto de distancia tiene problemas. Eh, Me parece que acá en el texto hay algunos problemas con, no sé si hay esos problemas, pero por lo menos me parece que se ve que el concepto de distancia es algo que más bien se está intentando evitar. Em, y Wildberger también tiene problemas con el concepto de distancia. Si yo he entendido bien, los problemas con el concepto de distancia tienen que ver sobre todo con lo que sería quizás un patrón, ¿no? O una especie de unidad de medida. Em, y como si esa unidad de medida fuese como muy trasladable, como si esa unidad de medida se pudiera poner en cualquier lugar. En contraposición, em, uno quizás pudiera pensar que no en términos de distancia, sino en términos de movimientos, por ejemplo, en el eje horizontal y en el eje vertical, para pensar como en coordenadas, ¿no? Nosotros las coordenadas que comúnmente pensamos son coordenadas más bien como unitarias, ¿no? Nosotros pensamos, cuando escribimos los ejes, eh, casi ya automáticamente empezamos a hacer como rayitas, ¿no? Para, esto es una unidad, esto es otra unidad, esto es otra unidad, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Si entiendo yo bien, el problema con la distancia quizás tiene que ver con la, digámoslo así, la conmensurabilidad de la unidad horizontal y la unidad vertical. O sea, cuando yo digo que hay una distancia de 5 entre un punto y otro punto, no estoy diciendo cuántas veces me moví en el eje horizontal y cuántas veces me moví en el eje vertical. Entonces, puede ser que ese concepto de distancia, como dicen acá, oculte, ¿no? Eh, la diferencia que hay entre esos dos tipos de movimiento. Si es que la hay, de nuevo, porque nosotros podemos postular que la hay y normalmente postulamos que no la hay, haciendo recurso del concepto de distancia. Eh,
que es como si equivaliera a las unidades de movimiento horizontal y las unidades de movimiento vertical. Como si el Eh, entre desapareciera, por así decirlo, o no fuera tomado en cuenta. O sea, el entre, si piensas el entre como la diferencia de unidad entre las dos unidades, ujú, ese entre, ¿no? ajá, ujú. Eh, Y no sé si di- ese di- entre sería, perdón, los números, racionales, o sea, infinitamente pequeños o infinitamente claro, por ahí me parece que va la grandes. cosa, ¿no? O sea, como si eh, ese entre disolviera la barra del cociente de los números racionales, ¿no? Eh, Justamente una de las cosas que hemos em, quizás criticado de los números reales eh, es la disolución justamente de ese entre, ¿no? Eh, no tanto pensado como arriba y abajo, ¿no? Pero si lo pensamos así, como más horizontal más que vertical, ahí es como si los números reales cada vez más se metieran e intentaran alojarse ellos en esa barra. Em, sí, esa es un poco la idea. Em, o por lo menos lo que yo estoy entendiendo que pudiera ser la idea. De nuevo, em, primero no es algo que he visto como muy fuertemente desarrollado y segundo es algo que además no es mi especialidad y no entiendo excesivamente bien. Pero digamos que si lo que yo he entendido está correcto, em, esa sería la idea, ¿no? Una especie de conmensurabilidad entre, entre los dos términos de un número racional. Y no entre dos términos, ¿no? Sino entre todos los dos términos de todos los números racionales. O sea, entre cualquiera dos términos de cualquier número racional, ¿no? O sea, como ese borramiento de esa barra. Eh, Ujú. Creo que por ahí van los tiros. En contraposición, como para quizás poder pensar en contra de eso, Weilberger sugiere no dibujar, a ver, aquí. Nosotros normalmente dibujamos las coordenadas más así, ¿no? Eh, Como una especie y asumimos que cada una de esas distancias entre los dos palitos sean iguales, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá. Entonces la distancia entre esto y esto es lo mismo que la distancia entre esto y esto, es lo mismo que la distancia entre esto y esto, y así horizontalmente, pero también verticalmente, o sea, la distancia entre esto y esto es lo mismo que la distancia entre esto y esto, y la distancia entre esto y esto, y hasta ahí digamos que todo bien. La propuesta de Wahlberg no se mete con eso. Hasta ahí todo bien. Ahora, lo que sí quizás Wahlberg rechaza es que la distancia entre acá y acá, que recordemos que es la misma distancia entre cualquier dos palitos horizontales, o sea, en verdad son palitos verticales, pero sobre el eje horizontal, es esta unidad de distancia, es la misma que esta unidad de distancia. Ahí justamente es, digamos, donde nosotros estamos metiendo, poniendo el ojo. O sea, nos estamos preguntando si necesariamente esta unidad de distancia es esta misma unidad de distancia. Esa es la pregunta. Cuando nosotros hacemos las coordenadas cartesianas, nosotros muchas veces ya como que respondemos la pregunta por hábito, por costumbre, por intuición, etcétera. Entonces, la contrapropuesta, ¿no? de Wildberger sería más bien, eh, primero, no pensarlo en términos de eh, ángulo recto, ¿no? Acá tenemos un ángulo recto que es el ángulo de 90 grados, que es el que se arma acá, ¿no? Que es como una especie de cuadrado. Ahí pudiéramos escribir un cuadrado. Mientras que acá no tenemos un ángulo recto. Ven que, o sea, hay uno que está como medio diagonal.
O sea, tenemos una línea horizontal, sí, pero la línea vertical no es precisamente vertical, es más bien horizontal. Y eso ya nos deshace de esa intuición de perfecto encaje, pudiéramos decir, ¿no? Y otra cuestión que él hace, como para poder deshacernos de esta intuición, quiero decir, o sea, lo que estamos haciendo es quizás, estamos realizando la siguiente hipótesis. Puede ser que dibujándolo diferente lo pensemos diferente. Esa es la idea. Y también tomar como esta idea, ¿no? De que quizás los movimientos, o sea, como que los movimientos en el eje horizontal sean como más chiquitos que los movimientos en el eje vertical, por ejemplo. Eh, entonces acá quizás uno tenga que más bien señalar cantidades de movimientos. em, Porque si nosotros no sabemos, digámoslo así, cuántas veces entra la unidad vertical en la unidad horizontal, o sea, si no tenemos ese común múltiplo, entonces quizás más bien convenga eh, escribir, ¿no?, la cantidad de grados de separación de cada uno de los dos ejes. Si lo queremos, por ejemplo, pensar en términos más psicoanalíticos, eh, quizás podamos pensar en términos de metáfora y metonimia, y que quizás, o sea, no dé igual una metáfora que 700 metonimias. Perdón, o que incluso no importe cuántas metonimias haya, como que no sabemos cuándo va a suceder una metáfora, o no. O sea, no, incluso podríamos decir infinitas metonimias no hacen una metáfora. Eh, y viceversa también, ¿no? O sea, quizás cuando uno metaforiza, no. Esa es un poco más complicada, porque muchas veces dicen que la metáfora está compuesta de dos metonimias, pero em, al menos dos metonimias, ¿no? Pero creo que la idea es entendible, ¿no? En el sentido de la inconmensurabilidad de las dos dimensiones. O sea, hay algo ahí que no termina de permitir una exacta correspondencia entre una y la otra. Ok, entonces eso quizás sea un problema con la distancia. Entonces, quizás el problema con la distancia tiene que ver con el problema del patrón, con el problema de la conmensurabilidad de las unidades. En psicoanálisis, quizás con el problema del falo, ¿no?, que es normalmente la unidad que se utiliza para diferenciar entre hombres y mujeres. O sea, como si hubiese dos tipos de persona. Esos dos tipos de personas los llamamos hombre y mujer y diferenciamos esos dos tipos de personas a partir de la presencia o la ausencia del falo. Em, Psicoanálisis básico, ¿no? Eh, Esa sería un poco la idea como de conmensurabilidad entre los dos sexos, conmensurabilidad entre los dos ejes, que lleva una noción de, de falo o de distancia, ¿no? Esa, por lo menos les tiro mis hipótesis. Ya, no digo mucho más que eso, no digo que esto efectivamente es así, pero si lo quieren quizás pensar en términos, o sea, hoy nosotros vamos a hablar mucho de matemática, pero entonces si ustedes quieren quizás hacer una traducción a psicoanálisis, esta es la vía que yo ofrezco, ¿no? Em, con problemas. Em, También les muestro los problemas. Em, Entonces, regresemos, ¿no?, a la parte más matemática y estábamos diciendo que, a ver si encuentro exactamente el texto donde dice esto.
Porque además después vamos a ver también el problema de la metrización, o sea, de lo métrico. Y justamente el problema de la metrización tiene que ver con el problema de la em, distancia, y distancia, digamos, entendida en términos de distancia medible. Esto es una aclaración que tengo que hacer y que debía haber hecho antes. Estoy hablando de distancias medibles, eh, eh, porque hay otra noción de distancia que pudiera ser solo está lejos o está cerca, quizás más cualitativa, si quieren, em, con menos precisión, o sea, sin una precisión métrica, em, eso. Porque también vamos a ver que hay, digamos, creo que la noción de pseudométrica que introducen acá es un poco esa, la de poder quizás diferenciar entre cerca y lejos, mientras que una noción de métrica te permitiría decir qué tan cerca o qué tan lejos, em, con una distancia, con un numerito ahí que puede encontrarse en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, em, tenemos en la página 479, pero creo que hay una antes. No, vayamos más bien a las 483. En la parte de las conclusiones, en el segundo párrafo, dice, a pesar de su importancia en la construcción de los reales, em, ellas son... mm, bueno, voy desde antes. Las nociones de vecindad y de entorno juegan un papel fundamental en la definición de conceptos claves en la construcción de los reales por Bourbaki, tales como continuidad, continuidad uniforme, filtros de Cauchy, convergencia de filtros y convergencia de filtros de Cauchy. Ellas, o sea, acá estamos hablando de las nociones de vecindad y de entorno, ¿no? Me voy a saltar al próximo párrafo. Eh, bueno, no, sigamos ahí. Ellas brindan legitimidad matemática a la noción de cercanía. Veamos, eso me parece interesante, ¿no? Necesitamos alguna manera de... Estamos hablando sobre la cercanía. Ellas brindan, o sea, vecindad y entorno brindan legitimidad matemática a la noción de cercanía. Si bien la noción de vecindad nos habla de los puntos vecinos o cercanos a un punto dado, la noción de entorno hace lo propio con puntos comparados a dos. Esto es un poco lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? La diferencia entre vecindad y entorno es que, o sea, en la vecindad tenemos puntos vecinos o cercanos a un punto dado, quizás a un punto de vista, ¿no? Dado. La noción de entorno hace lo propio con puntos comparados 2 a 2, ¿no? Entonces tenemos un punto, cercanía, y después en el otro necesitamos de repente 4 puntos. Dos puntos con puntos comparados 2 a 2, ¿no? Entonces tenemos esa diferencia importante. Es de cantidad de puntos que se están comparando mínimamente. Entonces, a pesar de su importancia en la construcción de los reales, ellas... em, o sea, la vecindad y el entorno, ¿no? A pesar de su importancia en la construcción de los reales, las nociones de vecindad y de entorno no aparecen frecuentemente y de manera explícita en las construcciones de R. Es lo que estábamos diciendo antes de como que si se olvidara esto, ¿no? O si simplemente se ocultara. Esto obviamente viéndolo desde un punto de vista, suponiendo que esto está ahí, ¿no? Porque la razón fundamental es que no es fácil evidenciar su necesidad conceptual en espacios particulares como Q o el mismo R. O sea, en los racionales y en los reales no es fácil evidenciar que se necesiten los conceptos de vecindad y entorno. Acá yo agregaría, pero se necesitan, ¿no? Me parece que es un poco lo que está en el subtexto de acá. Es como si estos autores, como si Anacona, Arboleda y Fernández estuviesen diciendo, ojo, recuerden que se necesitan los conceptos de vecindad y de entorno para dar cuenta de espacios particulares como los racionales o como los reales.
En estos espacios, la cercanía está garantizada por la noción de distancia. Acá, bueno, y en los espacios métricos no se requiere de las nociones de vecindad y de entorno. Entonces tenemos distancia por un lado y espacios métricos, que serían aquellos espacios donde se puede tener una noción de distancia métrica, que es un poco lo que yo les estaba quizás diciendo que se podía hacer con este tipo, ¿no? De espacio. Como cuando nosotros pensamos acá, pensamos en un espacio métrico, porque ven que todos las líneas verticales y todas las líneas horizontales tienen como el mismo valor, están escalados, digámoslo así. La noción de una escala. Mientras que acá como que nos deshacemos un poco, ¿no? Nos deshacemos un poco de la idea esa, como si tuviesen una escala común. Entonces voy de nuevo. En los espacios QIR, la cercanía está garantizada por la noción de distancia. Entonces podemos, ¿no? decir que si están cerca o no por una noción de distancia. Hasta ahí digamos que todo más o menos bien, pero después, y en los espacios métricos no se requiere de las nociones de vecindad y de entorno. Acá lo interesante es que recordemos que todo este texto está hecho justamente para recobrar el valor de vecindad y de entorno en la enseñanza de eh, de los números reales. Y acá los autores están diciendo, en los espacios métricos no se requiere estas nociones que nosotros justamente estamos intentando. Entonces, hay una relación que a mí me parece interesante, ¿no? Entre eh, los espacios métricos por un lado y el trabajo de desocultamiento que ellos están intentando hacer, el trabajo de revelación que ellos están intentando hacer. Precisamente, ellos surgen como respuesta matemática al problema de dotar de una noción de cercanía a los espacios más abstractos y generales. Es así como la construcción de los reales por Bourbaki ofrece un escenario muy interesante de explorar, puesto que los conceptos se presentan en un alto nivel de generalidad. Y desde allí podemos ver algunas nociones básicas que se mimetizan en las particulares de los espacios más familiares. Eh, a mí esto me parece fantástico. La conclusión en general de este trabajo me parece increíble. Pero regresemos, ¿no? Entonces, mm, si vamos un poco más lento, podemos ver que entonces tenemos cuatro conceptos, ¿no? Vecindad, entorno, distancia y métrica, o espacios métricos. Y estamos diciendo que en los espacios métricos, o mejor dicho, si imaginemos que tenemos esos cuatro, ¿no? Y nosotros nos paramos en uno de esos cuatro. ¿En cuál? En el de distancia. Nosotros imagínense que tenemos los cuatro conceptos y nos paramos desde la noción de distancia. Desde la noción de distancia, eh, em, digamos, podemos ver de una vez la noción de cercanía, es decir, que está cerca a la vecindad y el entorno, ¿no? Vecindad, entorno, cercanía. Bien, entonces, em, pero eh, esta cercanía no se requiere en los espacios métricos, o sea, como si en los espacios métricos, digámoslo así, taparan el acceso, ¿no? O sea, como si ustedes no pudieran ver a causa del espacio métrico, causa de ir al gimnasio, salen callitos en los dedos, a causa del espacio métrico, no podemos ver la noción de vecindad y de entorno escondida ahí, o que se puede suponer ahí. Acá hay como una noción que a mí me parece muy interesante de pensar eh, como un obstáculo epistemológico, si les parece. Me parece que de eso están hablando. Como si en cierta concepción de los espacios métricos hubiese la tendencia a aparecer un obstáculo epistemológico que sería el espacio epistemológico justamente de la inexistencia de la vecindad y del entorno, ¿no? Como si lo métrico escondiera la vecindad y el entorno.
Y esto, no sé si ustedes la semana pasada tuvieron la oportunidad como más o menos de experimentarlo, pero recuérdense que la semana pasada nosotros también estábamos haciendo o presentando este problema de los espacios métricos al momento de pensar si estábamos hablando de una vecindad o no. Porque, por ejemplo, si tomamos el origen, ¿no? El cero, y tenemos un espacio métrico, definimos la distancia, ¿no? De una vecindad como uno, ¿no? Como la unidad, entonces es más o menos fácil determinar si un número está en la vecindad del origen o no. O sea, ¿cuáles son los números que están en la vecindad del origen? Aquellos que están entre -1 y 1. O sea, -1, -0.9, -0.5, -0001, perdón, -0.0001 y también siguiendo después del cero, ¿no? O sea, 0.3, 0.45587, ¿no? Hasta llegar al 1. Ahí es fácil determinar la noción de vecindad. Pero cuando vecindad un poco más abstractamente, sin decir, bueno, y tenemos una distancia 1 para establecer la vecindad, ahí es donde nosotros tenemos problemas, porque termina siendo esto como muy abstracto. Entonces, si bien por un lado el decir cuánto sería esa distancia, que solo es posible en los espacios métricos, em, nos facilita hasta cierto punto comprender la idea de vecindad. Por otro lado, em, eh, es como un mal ejemplo simplemente, ¿no? Es un ejemplo que no sirve de mucho para entender la idea más general, ¿no? Como cuando a mí me pasa ahora que estoy, ¿no? Leyendo a Freud, em, y está bien, Freud de vez en cuando tiene citas terribles, que uno dice, ¿dónde, cómo llegaste a esto? Pero después otras veces tiene citas muy interesantes, entonces a veces esas citas, digamos, más estúpidas, em, no permiten ver lo más interesante que está quizás detrás o más que detrás, yo diría en otra selección, ¿no? Como en otra epistemología uno pudiera quizás hacer otra selección, eh, armar conjunto de otra manera. Eh, Acá justamente estamos diciendo que hay una manera métrica de armar conjunto, que sería a partir de tomar una noción de distancia medible, ¿no? Escalable, pudiéramos decir. em, Y estamos diciendo que en los espacios métricos, es decir, cuando tomamos eso, no se requiere de las nociones de vecindad y de entorno, que justamente son las que estos autores están proponiendo que son ricas para poder enseñar, transmitir los números reales. Y no solo eso, ¿no? Porque después dice, em, es así como la construcción de los reales por Bourbaki ofrece un escenario muy interesante, como que se abre un nuevo espacio, ¿no? Nuevo espacio, nuevo escenario, otra escena. Lo digo como, ¿no? Es un escenario muy interesante de explorar, puesto que los conceptos se presentan en un alto nivel de generalidad, ¿no? O sea, esto es una otra escena más general. Y desde allí podemos ver algunas nociones básicas que se mimetizan. No sé si además vieron el uso de comillas y el uso de itálicas en este texto está muy bien cuidado también. Se mimetizan en las particularidades de los espacios más familiares. Acá que están diciendo que quizás las nociones básicas de vecindad y entorno se mimetizan en, en particularidades de los espacios más familiares. O sea, como si los espacios más familiares no permitirían ver estos conceptos de vecindad y de entorno, porque están mimetizados por su, ¿qué sería lo opuesto de generalidad o de abstracción? Sería más como lo concreto, ¿no? O el ejemplo, o la instancia, ¿no? O sea, estos espacios más familiares, em,
digamos, espero que esa palabra ya de por sí les resuene con problemas psicoanalíticos, ¿no? Estos espacios más familiares, ¿qué hacen? Estos espacios familiares mimetizan las ideas de vecindad y de entorno, que son, eh, ellos dicen que son conceptos topológicos que juegan un papel fundamental en la definición de conceptos claves en la construcción de los reales, ¿no? Entonces, eh, ellos están diciendo, ojo, porque es, digámoslo así, eh, nunca he hablado con estos autores, yo les estoy poniendo palabras en su boca, lo siento, o sea, pero a manera pedagógica, ¿no? La idea es como si estos autores estuviesen diciendo, ojo, porque los espacios más familiares esconden em, nociones muy interesantes a un nivel más general, ¿no? Porque se mimetizan ahí esos conceptos. Entonces, nosotros proponemos que en la enseñanza, todavía estoy hablando como ellos, ¿no? Nosotros proponemos que en la enseñanza de los números reales no se haga recurrencia a esta noción de distancia métrica, sino que más bien se tome la otra vía, que es más larga, pero bueno, quizás desoculta estas otras nociones que estaban acá mimetizadas, ¿no? Esa es la palabra que utilizan ellos. Y me parece una muy buena palabra. De nuevo, como para quizás llevarlo a eh, términos más psicoanalíticos, eh, la pregunta sería, ¿qué ocultan algunos de nuestros conceptos? O digámoslo mejor, ¿qué mimetizan, ¿no? Algunos de nuestros conceptos. Em, este libro justamente habla sobre eso. Eh, de Darian Leader, se llama Dewey Sons, que es Goce. Interesantemente, en inglés no han traducido jouissance. Nosotros lo traducimos por goce o por gozo, ¿no? Son como las dos traducciones estándares de este concepto que han trabajado por Lacan. En inglés han decidido, los traductores a inglés han decidido no traducirlo. eh, Creo que quizás la traducción más fácil sería enjoyment, que es como goce o gozo, quizás, más como diversión incluso. Pero en inglés se ha decidido mantenerlo en francés, lo cual me parece una buena decisión. Y acá básicamente él dice, estamos utilizando goce para todo. O sea, con goce estamos mimetizando un montón de fenómenos y que quizás, o sea, teniendo otro punto de vista que no sea gozoso, digámoslo así, o tan abarcador, o sea, teniendo un concepto tan abarcador como el goce, eh, quizás tomando un paso atrás y no incurriendo en ese concepto, quizás podemos diferenciar algunas otras cosas y al mismo tiempo ver cómo Lacan utilizó ese concepto. En fin, mm, la idea de transmitirles esto es, bueno, ojo que algunos conceptos más bien obstaculizan la vista más que ayudarla. Eso sería un poco la idea que estamos trabajando ahora y lo estamos trabajando desde un punto de vista matemático, o bueno, de enseñanza de la matemática, mejor dicho, eh, donde estos autores están proponiendo que presentar la construcción de los números reales a partir de los conceptos de vecindad y de entorno, em, permiten rescatar algunas nociones que el construirlo a partir de nociones como de distancias en espacios métricos, más bien mimetizan. Entonces voy con ese párrafito de nuevo como para terminar de consolidar la idea. Es así como la construcción de los reales por Bourbaki ofrece un escenario muy interesante de explorar, puesto que los conceptos se presentan en un alto nivel de generalidad. Y desde ahí, o sea, desde el alto nivel de generalidad, ¿no? Desde la alta generalidad podemos ver algunas nociones básicas que se mimetizan en las particularidades de los espacios más familiares. Quizás la idea es que el falo pueda ser, ¿no? Una de esas operadores, que más bien como que tienden a mimetizar una especie de heterogeneidad, ¿no? Haciéndolo homogéneo.
Eh, lo mismo, o sea, y eso es como quizás lo que yo estoy diciendo. No creo que sea una genialidad mía, pero digo, lo que yo estaba proponiendo, líder, acá propone más o menos lo mismo con el término de jouissance, con el término de goce. Me parece que esa es un poco también la idea, ¿no? Eh, bueno, después retomaremos esto. Retomaremos las conclusiones, pero me interesa regresar hacia atrás eh, antes de esta disquisición más sobre la idea de la distancia. ¿Alguien quiere decir algo por ahora? O si no, sigo yo. Que tienen un esquema muy lindo en la parte en las primeras hojas, que Ah, justamente va como en una escalera, ¿no? Para llegar a los sí, números reales, parte de ajá, justo, claro, esto, ¿no? ajá. O sea, como si nos quedáramos hasta en el peldaño de hasta arriba, ¿no? Como en estos conceptos que dices, ¿no? Del goce, el falo, etcétera, nos perderíamos de un montón de cosas que estarían mimetizadas ahí. Sí, me parece si entiendo bien lo que estás diciendo, es como que, ojo, que hay un valor en la construcción del concepto, más que en el concepto ya producido. Ujú. Que ya con el concepto ya producido, uno a veces pierde, eh, no a veces, uno pierde. Y ojo, porque en verdad no es que uno lo pierde, sino que uno no se da cuenta está metido en el concepto, Porque ¿no? O se sea, totaliza, ¿no? Se totaliza el concepto como la única forma de operar bajo ese concepto. se hace unidad del concepto cuando quizás, o sea, esa unidad tiene como una especie de profundidad, ¿no? Tiene otros O pasos de porosidad, construcción. ¿no? Ajá, por ciudad me gusta, sí. Mm, Eh, quizás al unirlo uno no se da cuenta de la porosidad. Es una muy mm, buena idea de pensarlo, ¿no? Como si fuese, ¿qué sería lo opuesto a poroso? Se me ocurre smooth, pero eso es una palabra de difícil traducción. Liso, ¿no? Liso. mm. Em, Como un cuenco y una coladera, no sé. ajá, exacto, sí. Mm, Eh, o como, quizás una mejor idea sería, o como la arena y el vidrio, ¿no? O sea, que el mm, vidrio está hecho de arena, pero ujú. obviamente la textura de un vidrio es muy diferente a la textura de la arena. Da como uniformidad, ¿no? Ujú, Métrica. sí, sí, eh, sí, sí. Además que, em, nada, acá termina habiendo como una especie de equivalencia, ¿no? En eh, yo las voy a contar desde abajo hacia arriba, ¿no? Me parece que esa es la buena manera de contarlos. Desde abajo hacia arriba, la cuarta, donde tenemos la Q con el techito, es igual a R. Ahí hay como algo interesante que sucede, ¿no? Ahí justamente está el momento de cambio, pudiéramos decir. El momento de cambio sucede como ahí, ¿no? Y ahí que dice, completación de Q, extensión de las estructuras de Q a R, ¿no? Ahí sucede algo. Em, bien. Y es muy, muy interesante esto que dices, ¿no? Porque a veces, eh, sí, el concepto. Y en el psicoanálisis pasa eso mucho, o sea, porque se piensa como si el goce fuese el último concepto de Lacan. Pero el goce está desde mucho antes, en el seminario 2 en su versión del sujeto, en el seminario 7 todos hay eh, comentarios importantes sobre el goce. O sea, no es que de repente al final Lacan se pone a hablar sobre goce. Está bien, lo diversifica, pero quizás ahí mismo nos está, digámoslo así, quizás otra manera de ver eso es pensar que Lacan, con la proliferación, la diseminación y la,
el tirar el concepto de goce por todos lados, que sucede efectivamente, digamos, a partir del seminario 20, se empieza a ver goce por todos lados. eh, Quizás ahí nos está mostrando algo, ¿no? Sobre el funcionamiento de ese concepto. No sobre la referencia, no sobre aquello a lo cual el concepto refiere, sino al concepto mismo. O sea, lo que estoy diciendo es que quizás en ese momento Lacan dijo, bueno, les voy a mostrar cómo funciona el concepto de goce, en el sentido de qué hace el concepto de goce. Quizás lo que nos estaba diciendo en ese momento es, les voy a mostrar cómo ustedes tienen que tener cuidado, porque si no van a empezar a encontrar goce por todos lados. ¿Sí? O sea, eso sería una manera de leer también, diferente a la manera de leer, bueno, la clínica del goce es la mejor clínica, que es lo que normalmente se piensa, ¿no? Último Lacan, mejor clínica. Em, Quizás justamente era un Lacan mostrándonos los peligros del concepto de goce. Y que, como Arancel justamente estaba diciendo, quizás el problema ahí es que obstaculiza, o sea, se mete, y te quedas en el último escalón. Obviamente el último escalón estamos diciendo como si fuese el goce, ¿no? Escalón que está más arriba. Em, Como si en ese último escalón, bueno, ya está. Ya no necesitamos más conceptos porque porque ya tenemos el concepto más acabado, que sería el concepto de goce. Una cosa más, nos estamos desviando mucho, pero me parece que estas cosas son interesantes. Em, el concepto de goce viene de la religión. En en el catolicismo existe una práctica que se llama rezar el rosario, eh, que son unas pepitas que ayudan a rezar. O sea, como un collar con unas pepitas que ayudan a rezar. Y la idea es que se reza pensando en 5 misterios. Esos misterios cambian dependiendo del día de la semana. Creo que hay 3 tipos de misterios. Uno de esos tipos de misterios son los misterios gozosos. Lacan tiene formación católica, no creo que eso se le haya pasado de la vista, digámoslo así. Y justamente son los conceptos eh, creo que tienen más que ver con la encarnación, que es una idea como interesante, ¿no? Como pensar el goce relacionado con la encarnación, relacionado con la religión católica, especialmente en los misterios de la encarnación. O sea, estamos hablando de goce, ¿no? Misterios de encarnación y goce van juntos. Me parece que utilizar ese concepto ayuda a fijar esa conexión. Bueno, regresemos a matemáticas. Entonces, voy como a empezar de nuevo, pero voy un poco más rápido. Estamos hablando de que presentaciones axiomáticas muchas veces ocultan la intervención de conceptos de naturaleza topológica. Entonces pudiéramos decir, ¿no? Que, o sea, quizás pensar el goce como un axioma y decir que hay mucho goce, poco goce, ver en todos lados goce, quizás sea como una especie de presentación axiomática, que oculta otro tipo de concepto que intervino para llegar a, a esa presentación axiomática eh, pero que no necesariamente se ve desde la presentación axiomática. O sea que a veces la presentación axiomática más bien oculta. Entonces, eso permite también proponer condiciones quizás un poco más abstractas que las presentaciones axiomáticas, cuya intuición y sentido permita dar cuenta de conceptos como continuidad, convergencia y completez. Eh, en los racionales y en los reales se piensa que con la noción de distancia, yo acá, quizás distancia métrica, se resuelve el problema. Pero estamos cuestionándonos eso, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, la pregunta es, bueno, ¿pero qué pasa si no
recurrimos a la distancia métrica. Otra manera de decirlo en psicoanálisis, bueno, ¿qué pasa si no recurrimos al padre? ¿Qué pasa si no hacemos ese llamado al padre o ese, si no nombramos al padre, etcétera? O sea, ¿qué pasa si no nos dirigimos directamente a eso? Em, y estamos diciendo que, bueno, si no hacemos eso, si no hacemos esa apelación al padre, quizás tengamos una mayor generalidad, o sea, quizás no nos restringamos a el campo de las neurosis con su llamado al padre. Quizás tengamos mayor generalidad, pudiendo desarrollar una mejor intuición y menor contingencia, o sea, menor nivel de contingencia de los conceptos, por ejemplo, el padre, ¿no? O sea, eso ya está, el concepto de padre está como marcado de ciertas contingencias contextuales, culturales, históricas del momento, etcétera, ¿no? Eh, y quizás al momento de ir a un lugar más abstracto, de pensar las cosas, y con más abstracto estamos diciendo sin distancia métrica, es decir, sin regreso al padre. O sea, ahí quizás tengamos un desarrollo mejor de la intuición y poder entender mejor los conceptos, ¿no? Adelante, gracias. Félix, por ahora lo que, lo que entiendo es que si fuera como la pantalla analítica, viste, que vos planteabas, como si dentro del conjunto por ahí de distancia, o que la distancia oculta todas estas otras relaciones, ¿no? O sea, pensar el problema en términos de distancia métrica oculta el resto de las relaciones. Pero también estaba pensando que pensando el problema mediante la distancia métrica, como que se infinitizan, por ahí si estuviéramos hablando de figuras geométricas euclidianas, como que habría infinitas, porque tenés un triángulo, un cuadrado, un pentágono, y así hasta el infinito. En cambio, figuras topológicas, creo que son, no sé si estoy mezclando dos temas distintos o no, porque ponerle figuras topológicas hay cierta cantidad y ya, y termina ahí, digamos. Entonces, como que siento que pensar las figuras, en este caso, desde la distancia métrica o desde la geometría euclidiana, como que habilitaría más lecturas o cosas así. No sé cómo llegué a ese problema, a esa conclusión. O que verías cuadrados y triángulos todo el tiempo y no verías las relaciones que sí se dan en la topología, ¿no? La vecindad, la relación entre los elementos del conjunto, no hacer el cuadrado y el triángulo per se. An- no sé, sí, Claro, vos decís como la figura geométrica, en lugar de, o sea, decir hay una figura geométrica o hay figuras geométricas, en lugar de ajá, decir dependiendo de las relaciones que guarden, ajá. algo así entiendo por lo que me decís. Ujú. Creo que sí medio entendí lo que decías, creo. Sí, sí, sí me parece que, digamos así, es un poco distante de lo que estamos diciendo, pero sí me parece que está en sintonía lo suficiente como para que sea interesante seguir por ahí un poco, ¿no? Em, digamos, yo no veo inmediatamente la relación que guarda, pero está todo bien. Me parece muy importante la diferencia que estás haciendo, ¿no? En el sentido de, eh, yo lo enmarcaría desde el punto de vista del diagnóstico. Em, en, en quizás esos infinitos objetos que además en geometría son todos reductibles a un pedazo de esfera, digámoslo así.
¿no? Una esfera recortada. O sea, porque triángulo, cuadrado, rectángulo, pentágono, hexágono, heptágono, todos son reductibles a un pedazo de esfera. Círculo, todo eso es un pedazo de esfera. Em, Estás haciendo un diagnóstico de la figura, digamos, en su totalidad, pero es cierto tipo de figura ya, ¿no? Em, Mientras que con la topología hay otras figuras posibles. Y ya es como incluso engañoso llamarlo figura. Hay que tener cuidado, ¿no? En ese sentido porque em, es más bien un tipo de figura. O sea, cuando se hace ese paso, eh, o sea, la geometría es un tipo, ¿no? O las figuras geométricas son un tipo de figura topológica. Entonces, si se hace el diagnóstico, si bien tienes infinitos, como bien dices, puedes tener 0 lados, o un solo lado, no sé cuántos lados tiene un círculo, pero puedes tener 3 lados, puedes tener 4 lados, puedes tener 5 lados, y así, seguir, ¿no? Em, Ahí estás haciendo un diagnóstico métrico, ¿sí? Y eso ya te encasilla en cierto tipo de diagnóstico. Pero después hay otro tipo de diagnóstico. O sea, y no te permite ver los otros, no te permite ver un toro, por ejemplo. No vas a tener un toro en el espacio geométrico, en el espacio, o mucho menos una botella de Klein, ¿no? No lo vas a tener. Em, Porque ya con el objeto geométrico tienes ciertos tipos de relaciones, que están todos dictados por la noción de distancia. Mientras que en la topología no tienes esos, o sea, tienes varios tipos de relaciones, o puedes tener en un objeto topológico varios tipos, digamos así, de relaciones, y ahí justamente es donde entra el concepto de vecindad, em, para mostrar los tipos de relaciones que hay entre los puntos, ¿no? O sea, la idea justamente de, de justamente tratar la vecindad es poder decir qué tipos de relaciones hay entre puntos. Porque si bien nosotros tendemos a pensar que son puntos siempre pegados, la idea después, bueno, pero ¿cómo se van pegando esos puntos, no? O cuando hay un quiebre, ¿cuándo es el último punto? ¿Qué pasa con el punto más alejado? ¿No? Ese tipo de cosas no está tan presente, como bien dices, en los objetos geométricos. Y es interesante, yo no sé decir muy bien por qué es tan interesante, pero sí concuerdo que es interesante esta especie de infinitización que hay, eh, que además o sea, psicoanalíticamente se ve muy fácilmente, eh, que cada persona es un individuo, o sea, es la clínica de la singularidad. Hay infinitos casos, o mejor dicho, hay tantos casos como personas, porque no hay infinitas Sí, personas. estaba pensando exactamente eso y que en realidad eso te lleva a una universalidad, digamos, que sería en este caso eh, la distancia métrica, digamos, porque si todos son, esto lo decías vos en uno de tus videos, como que si todos son singulares, entonces forman parte del conjunto de los que son singulares, digamos, no sé cómo Ajá, sí, sí. eh, te lleva a ese problema. Sí, es interesante porque entonces hace una reducción, a la singularidad, y tiene el problema, o sea, tiene consecuencias de problemas diagnósticos. Ese es un poco el tema. Sí, 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 estoy de acuerdo. Ahí voy, quiero buscar algo.
En la introducción empieza diciendo, me interesa eh, cómo ellos utilizan la palabra esencia, ¿no? Em, y a veces hablan de pasos y conceptos esenciales, sobre todo, lo cual es interesante, ¿no? Podrían ser justamente los conceptos metafísicos, los conceptos esenciales. Pero en el primer párrafo de la introducción dice, es indudable la importancia que tiene en la formación matemática la formación matemática de los estudiantes de matemáticas y de licenciatura en matemáticas, la comprensión de las propiedades fundamentales de los números reales. Sin embargo, el conjunto R de los reales se presenta generalmente como un conjunto de números que satisface los axiomas de una estructura de cuerpo más el axioma de completitud. Está todo bien si no saben qué quiere decir eso, porque después dice, este último axioma, o sea, el axioma de completitud, contiene la esencia del continuo numérico. Es muy interesante esto, ¿no? O sea, como un concepto que además es un concepto como agregado, ¿no? Más el axioma de completitud nos dice que, o sea, parece que hay la estructura de cuerpo más otra cosa. ¿Y qué pasa con esta otra cosa? Contiene la esencia del continuo numérico, o sea, como que contiene la esencia de lo mismo que estamos intentando explicar, ¿no? Pero su presentación axiomática, o sea, el tomarlo como dado, pudiéramos decir, ¿no? O su verdad incuestionada, no deja ver fácilmente cuáles son las propiedades topológicas que diferencian a R del conjunto Q de los números racionales. Es muy interesante esto porque además dice, o sea, este axioma que contiene la esencia del continuo numérico no permite diferenciar entre los números racionales y los números reales. O sea, como si los volviera iguales. De nuevo, la idea como del obstáculo epistemológico, ¿no? O sea, como un concepto que de estar funcionando, de creer en él, no te permite distinguir entre dos conjuntos que sin ese concepto se ven diferentes. De ahí la importancia de estudiar algunas de las construcciones y tratar de identificar en el proceso mismo de la elaboración algunos de los conceptos esenciales que caracterizan a R. O sea, ¿cuál es la esencia de R? Esa es la pregunta. Y es muy interesante cómo ellos muestran la esencia de R a partir de la construcción. Recordemos la esencia de R que permite a R diferenciarla de Q y que justamente se permite diferenciarla versus el tomar el axioma de completitud que no permite diferenciar entre ellos. Entonces, sin el axioma de completitud, nosotros podemos trazar una diferencia entre Q y R y decir así podemos ir desde Q a la esencia de R. Eso hacen ellos en este texto. Me parece una, digamos, metodológicamente es interesantísimo, bueno, a mí me parece interesantísimo, ¿no? O sea, incluso para pensar nuestros conceptos. El decir, bueno, acá hay un problema muy grande con este tipo de conceptualización que en sí ya tiene la esencia de no solo el conjunto que nosotros estamos intentando presentar, sino otro conjunto diferente e indisociable de eso, o sea, que no se permiten diferenciar. Y ellos dicen, bueno, vamos a dar un paso atrás, vamos a no asumir este axioma, que invisibiliza la diferencia entre Q y R, y nosotros vamos a justamente ir de Q a R, mostrando los ¿cuántos pasos intermedios? Los 4 pasos intermedios. Es una metodología muy interesante. Bien, entonces,
Bien, si les parece, creo que lo que podemos hacer es seguir haciendo esta diferencia entre vecindad y entorno. eh, que esto nos ayuda, digamos así, si yo entendí bien, entonces, o sea, el agregar la vecindad y el entorno a los racionales, entonces nos daría en los reales, ¿no? U otra manera de pensarlo es, si no lo hacemos, no llegamos ahí. O sea, si a los racionales le privamos la posibilidad, el privilegio de llegar a la vecindad o al entorno, no, o sea, no llegan a los reales. Esa es un poco la idea, ¿no? Porque, digamos, si los necesitamos para poder llegar ahí, y ellos no lo tienen, lo que necesitan, entonces no llegan ahí. Bien, entonces estamos haciendo esta diferencia entre vecindad y entorno. Eh, de nuevo, la vecindad, bueno, acá me parece que hay una, o sea, la manera más fácil de pensarlo es, está en la página 483, dice, si bien la noción de vecindad nos habla de puntos vecinos o cercanos a un punto dado, esto es lo importante, vecindad, un punto dado. La noción de entorno hace lo propio con puntos comparados, 2 a 2. Entonces la diferencia es vecindad, un punto, entorno, 4 puntos. O mejor dicho, una relación entre dos pares de puntos. Esa es la diferencia que nosotros estamos armando entre vecindad y entorno. Entonces, con la vecindad tenemos proximidad a un punto fijo, continuidad puntual, filtro, convergencia. em, la continuidad puntual es las imágenes de los puntos. La continuidad puntual de una función definida entre espacios topológicos es lo siguiente. Las imágenes, imagínense Y, ¿sí? Los Y de, ¿no? Las imágenes de los puntos cercanos a un punto dado están cerca a la imagen del punto. O sea, imagínense que el esquema, digamos, fundamental de una función, que sería un conjunto y otro conjunto, y cómo de ese primer conjunto se va a ese segundo conjunto. La continuidad puntual quiere decir que las imágenes de los puntos cercanos a un punto dado están cerca a la imagen del punto. Entonces, imagínense, tienen un punto, ¿no? Estas son las dos. em, Quizás así pueden ver más la idea como de dónde va, ¿sí? Entonces, estas son las X, estas son las Y, ¿sí? Entonces, de acá sale un punto y lo vemos acá. La idea es que lo que está cerca aquí está cerca acá. Lo que está cerca a un punto está cerca a un punto acá. Entonces, acá, por ejemplo, hacen los óvalos azules, esos son mis manos, ¿no? Y ahí vemos cómo, o sea, es como si la vecindad se trasladara o se proyecta la vecindad desde los X hasta los Y. Y fíjense, acá hay algo interesante, no sé, o sea, ¿qué es eso gris? ¿No? Esa es un poco es algo que ustedes se pudieran preguntar. Porque acá entonces estamos diciendo que la vecindad del punto X sub 0, ¿se acuerdan que en el esquema I hay un P sub 0 y un phi sub 0?
que normalmente se piensan como que no hay P o que no hay phi. Eso no es así en matemáticas. Fíjense cómo se utiliza el subcero acá. Acuérdense que en la vecindad, perdón, el entorno, estamos pensando en 4 o en dos pares, ¿no? Mientras que en la vecindad estamos pensando de un punto, con algunos puntos alrededor. Entonces, fíjense cómo ese un punto justamente lo muestra así, con un subcero, o sea, un punto. Y estamos hablando de la vecindad de un punto. Del lado izquierdo, ustedes tienen la vecindad de un punto como una V, ¿sí? Vecindad. Y fíjense que en la vecindad imagen, en esa vecindad imagen, o sea, es como una vecindad un poco más grande, que no solo incluye las imágenes de los puntos en la vecindad original. Se ve, ¿no? O sea, hay algo extra ahí que está en gris, plateado quizás eso. O sea, no solo está la vecindad original, sino que eso se amplía, se amplifica quizás un poco. Entonces, para decirlo intuitivamente, la función continua en x sub 0, o sea, una función es continua en x sub 0, acuérdense que estamos hablando de continuidad puntual, es decir, la continuidad de un punto. Entonces, esto dentro del marco de la vecindad. Dentro del marco de la vecindad tenemos el concepto de continuidad puntual y el concepto de continuidad puntual lo vamos a definir intuitivamente a continuación. Una función es continua en x sub 0 si para todo f de x cerca, o sea, para todo y, ¿no? Cerca de eh, el y que viene del x sub 0, ese x está muy cerca de f de x sub 0, que es básicamente lo que acabamos de decir. Entonces, función continua en x sub 0, si las imágenes cerca de esa de la imagen de otros puntos cerca de, a ver si lo digo mejor. Esto está justo antes de la figura, ¿sí? Para si me quieren seguir desde ahí. Se dice que una aplicación f de un espacio topológico x en un espacio topológico x' es continua en un punto x sub 0 perteneciente a x si cualquiera que sea la vecindad v' de f de x sub 0 en x', existe una vecindad v de x sub 0 en x tal que la relación x perteneciente a v implica que f de x pertenece a v'. Sí, eso no. Acá después dice, intuitivamente decimos que una función es continua en un punto x sub 0 si f de x está tan cerca como se quiera. Ojo con este tan cerca como se quiera, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Pero bueno, si f de x está tan cerca como se quiera, y fíjense que el cerca, de nuevo, está entre comillas. Me parece que acá hacen un buen uso de comillas en este texto. Intuitivamente decimos que una función es continua en un punto x sub 0 si f de x está tan cerca como se quiera de f de x sub 0 siempre que x esté muy cerca de x sub 0. Es decir, si las imágenes de los puntos cercanos a x sub 0 están cerca de f de x sub 0. Esta definición muestra que la noción de vecindad está en la base en la noción de continuidad. Es importante resaltar aquí que el hecho de pasar de un nivel más alto de abstracción y generalidad no significa necesariamente mayor dificultad de comprensión. Es lindo eso. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Yo estoy como un poco atorado, digámoslo así, en seguirlo explicando, pero quizás a partir de preguntas de ustedes pueda como aclarar algunas cosas.
Bien, entonces aquí hasta acá vecindad, ahora entorno. A ver. Ok, salto, voy a seguir en la página 482. Al final dice, sin embargo, la noción de vecindad no es suficiente. Voy a seguir a donde estaba antes, le hagamos un poco y así también. Por el contrario, consideramos que... Voy después de la figura 3. Intuitivamente decimos que una función es continua si en un punto x sub 0, si f de x está tan cerca como se quiera de f de x sub 0, siempre x esté muy cerca de x sub 0. Es decir, si las imágenes de los puntos cercanos a x sub 0 están cerca de f de x sub 0. Esta definición muestra que la noción de vecindad está en la base de la noción de continuidad. Es importante resaltar aquí que el hecho de pasar a un nivel más alto de abstracción y generalidad no significa necesariamente mayor dificultad de comprensión. Hasta ahí habíamos llegado. Por el contrario, consideramos que la definición de continuidad en espacios topológicos resulta incluso más intuitiva que la expresada en términos de epsilon y delta. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos pensado esa definición de límite? ¿No? Que era que mientras más seguía la función, más se iban a ir acercando dentro de cierto límite. ¿Se acuerdan de la definición epsilon delta de una convergencia del límite, ¿no? Y ellos están diciendo que resulta más intuitiva que la expresada en términos de epsilon y delta cuando se define tradicionalmente la continuidad puntual en una función de R en R. La noción vecindad también es clave en la definición del límite de un filtro. Acá están metiendo otro concepto que es filtro. No, a nosotros digamos que no nos va a interesar mucho. Recordemos que un filtro F converge a un punto X y cualquier vecindad, por pequeña que sea, se tome alrededor del punto X perteneciente al filtro F. En esta definición se ve claramente que el asunto de la convergencia está relacionado con la cercanía a un punto dado. Ahí seguimos un poco con continuidad, ¿no? Sin embargo, la noción de vecindad no es suficiente. Recuerden que es suficiente para vecindad, pero no es suficiente para definir otros conceptos fundamentales como continuidad uniforme, filtros de Cauchy y convergencia de filtros de Cauchy. Ahora nos estamos metiendo como con otro espacio conceptual para el cual no nos basta el fundamento anterior, que es el fundamento de continuidad, ¿no? Bien, el fundamento de vecindad, perdón. La definición formal de continuidad uniforme de una función definida en los espacios uniformes es la siguiente. Ahora nos van a dar otro concepto, ¿no? Ese concepto es continuidad uniforme. Antes nosotros habíamos pensado más bien continuidad puntual. Ahora vamos a pensar continuidad uniforme. Vamos a ver la definición de continuidad uniforme. De nuevo, es complicada y después vamos a ver la definición intuitiva. Vamos a ver un dibujito y la definición intuitiva. Si tenemos tiempo, ¿no? Em, una Perdón, Félix. aplicación ¿Cómo se llamaba el primer tipo de continuidad? No me puntual. acuerdo. Ah, puntual. Ok. Ahora es continuo, que es interesante, ¿no? Porque quizás alguien pudiera pensar que, o sea, estamos pensando en la relación entre lo puntual y lo continuo. Muchas veces se piensa que en lo continuo hay como infinitos puntos, ¿no? O que si hacemos un corte dentro de lo continuo, llegamos a lo puntual, ¿no? O sea, como si nosotros cuando cortáramos en un punto y así dividimos el continuo, ¿no? Como para pensar la relación entre las palabras. No estamos haciendo más que, nos estamos hablando del concepto matemático. Estamos hablando de la palabra designada por el concepto matemático. Entonces,
o la palabra que designa al concepto matemático. Pero, digamos, para poder manejarlo quizás un poco más intuitivamente, pensemos en la relación entre punto y continuo. La idea que estamos proponiendo es que, bueno, quizás haya una relación entre punto y continuo, donde el continuo se piense como una infinidad de puntos y el punto se piense como un corte en el continuo. Corte incluso pensado como el final de la sesión, ¿no? O sea, porque uno viene hablando y hablando y hablando y de repente pues, sucede un corte y ese corte eh, se detiene, ¿no? Hay un punto de detención de la sesión. Bien, entonces, vamos con continuidad uniforme. Una aplicación F de un espacio uniforme X en un espacio uniforme X'. A ver si esto está complicado. Yo tengo... Hmm. Les voy a compartir la pantalla para que podamos seguirlo más fácilmente. Demos un paso atrás. Fíjense en esta figura, ¿no? Acá estamos hablando sobre un entorno. ¿Se acuerdan antes cuando habíamos hablado de la función identidad? Y quizás el poder pensar la diferencia entre x igual x y la función x diferente de x. Esto también espero que les resuene ahí, ¿no? O sea, como habíamos pensado, y acá hay algo interesante, ¿no? Que es poder pensar x diferente de x, pero que quizás igual tenga cierta cercanía, ¿no? Con el x igual x. Porque quizás no es lo mismo decir, no comí pasta, eh, comí pizza, a decir no comí pasta, me monté en un avión. Quizás haya cierta cercanía también semántica que podamos manejar entre, bueno, comer comida italiana y realizar acciones completamente diferentes, ¿no? Quizás podamos pensar así como una especie de entorno de la negación, como que habría sido entorno donde la negación sigue siendo como interesante, y después hay otro fuera de ese entorno donde, bueno, pero cualquier cosa es lo que acabas de negar, porque no tiene nada que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? Quizás eso a mí me parece interesante. Em, entonces, bueno, ven acá que hay em, una noción de entorno alrededor de... esta no es la función identidad, pero bueno, imaginémonos que es la función identidad y como si alrededor de esa función identidad hubiese como cierto campo, cierta distancia posible, donde se sigue teniendo como un entorno. Está el entorno. Y después está, obviamente, lo que está fuera de ese entorno. Son dos cosas como diferentes. Bien. Ahora fijémonos acá. Porque acá vemos que estamos partiendo ya desde el entorno, ¿no? Entonces, una aplicación F, esta es la aplicación F, como una función, ¿no? Una aplicación F de un espacio uniforme X. ¿Cuál es el espacio uniforme X? Supongo que es este, ¿no? Es el definido por el X acá y el X acá. X. El espacio uniforme X en un espacio uniforme X' es uniformemente continua, o sea, estamos uniformemente continua, así es un adjetivo de la aplicación F, ¿no? Estamos preguntándonos si esta F, si esta aplicación, si esta función es uniformemente continua o no.
estamos dando, mejor dicho, las condiciones para que sea uniformemente continua. ¿Cuáles son las condiciones? Sí, para cada entorno de V', este entorno que está acá, B' en X', entonces este entorno, existe un entorno V de X, esto. O sea, si para cada entorno acá existe un entorno acá, tal que la relación XY, fíjense cómo acá dice relación y no, por ejemplo, coordenadas, ¿no? Esto es una relación, no es una coordenada. O por lo menos no lo llaman coordenada. La relación XY dentro de V implica f de X, f de Y, o sea, acá dentro de V', ¿no? Entonces, toda relación acá, que quizás nosotros pudiéramos pensar como punto, ¿no? Todo punto acá tiene un punto acá. Pero la escritura de ellos es quizás un poco más sutil, sobre todo porque acá no te permiten decir X y Y. O sea, acá pudieron haber escrito X1 y X2, ¿no? X sub 1 y X sub 2, y acá Y sub 1 y Y sub 2. Ellos no hacen eso. Ellos dicen más bien X, Y. Quizás una razón para hacer esto es justamente para que no pienses en términos de X1, X2, Y1 y Y2, como cosas de la notación. Em, y acá, entonces, veamos la definición intuitiva que quizás nos ayude, ¿no? Intuitivamente, decimos que una función X es uniformemente continua si f de X y f de Y, sí, bueno, esto, están tan cerca como se quiera, siempre que X y Y estén muy cerca. Entonces, obsérvense que la noción de cercanía que se requiere es distinta a la ofrecida por una vecindad. En la continuidad uniforme no se mira la función en torno a un punto fijo, sino que los puntos se comparan dos a dos. Por eso es interesante quizás decir que esto se trata de ¿cómo lo llaman? Una relación, ¿no? Entonces, la relación XY, y acá estamos diciendo los puntos se comparan 2 a 2. Esa es un poco la idea, ¿no? Una comparación de puntos 2 a 2 en una relación XY. O una relación f de X, f de Y. De ahí la necesidad de definir las estructuras uniformes que dan legitimidad conceptual a la noción de entorno, la cual captura la, entre comillas, cercanía 2 a 2. Está muy bien escrito esto, me gusta. Se ve la diferencia, ¿no? Espero que la capten. O sea, digamos, la primera diferencia es, bueno, no sé si ustedes quieren ayudar con esto, o sea, a ver si ustedes ven las diferencias y podemos construir las diferencias entre todos, si no. Eh, no sé si, no sé si capté, pero puede que haya estado hablando de las transformaciones. O sea, Ok, sí, me imaginaba algo así, ponele. Acá lo dibujé más o menos. a ver. Como que este sería el entorno B, y esto sería continuo por más que estuviera así, digamos. Ok, es una buena Se idea, me, sí. se me ocurre Cambiar la forma algo, de, sí, sí, cambiar la forma de salir original me claro, parece interesante, sí. como que no son los mismos los puntos, quizás, por donde pasa, pero sí está dentro de ese entorno. Ujú, Algo así me entendí, pero sí, más o menos. y además es interesante porque estás cambiando de una línea recta a una curva. Y justamente estabas pensando en la noción de distancia, ¿no? Que la distancia usualmente se calcula con una línea recta, ¿no? Si quizás yo les hubiese preguntado antes cuál es la manera de calcular la distancia entre dos puntos, ustedes me dicen, bueno,
La distancia más cercana es una línea recta entre los dos puntos, ¿no? Sí, interesante. Mm, acá. Mm, Acá puse las dos figuras, una al lado de la otra, ¿no? Eh, bueno, ah, no sirve esto. ¿Ven las dos? ¿Me pueden decir si ven las dos figuras una al lado de la otra? Sí, sí se ven. Yo no puedo. Buenísimo, gracias. Entonces, acá fíjense cuáles son las diferencias que podemos ver. Es como si estuviésemos jugando a encontrar las diferencias entre las dos imágenes. Quizás una primera diferencia que podamos notar es como esto es un óvalo, ¿no? Mientras que acá esto es como una especie de línea recta gruesa. Acá tenemos dos X, como si fuesen dos ejes, y acá solo tenemos uno, que justamente define a el óvalo, mientras que esta línea gruesa que es B, acá está definida más bien como una especie de mancha dentro del óvalo X. Entonces, acá tenemos un óvalo cerrado, acá tenemos un eje abierto, em, acá tenemos una especie de mancha, acá tenemos una línea gruesa. Acá no tenemos un espacio gris, acá no lo tenemos, mientras que acá sí lo tenemos, ese espacio gris. Eh, ¿Qué más? Acá tenemos un X sub 0, acá tenemos X, Y. O sea, los dos puntos, ¿no? De 2 puntos a 2 puntos en la parte De derecha. un punto a dos puntos, ¿no? Ajá, Sí, ajá, sí. exacto. En Sí, la parte derecha, sí, ahí creo que lo dijiste bien, ¿no? de Vamos 2 de, puntos. claro, de dos puntos a dos puntos, o mejor dicho, de la relación entre dos puntos a la relación entre las imágenes de esos dos puntos iniciales. Que eran los 4 que decías, ¿no? Ajá. Y que en realidad son dos y dos, o sea, relación entre dos, relación entre dos. Y además de eso, em, una relación entre, digámoslo así, estos dos, esto no lo puedo hacer, pero una relación entre estos dos y entre estos dos. Porque X, f de X, y Y, f de Y, y X, Y, y f de X, f de Y. Son, eh, em, son relaciones como complejas, ¿no? Em, Mientras que acá tenemos solo un punto y su punto, su imagen, ¿no? O sea, el punto con el cual se relaciona. ¿Tienen alguna otra idea? Quizás la idea más grande es como la cantidad de elementos y sus relaciones. Mientras que con la idea de vecindad solo estamos trabajando con un elemento, con la idea de entorno estamos trabajando con cuatro elementos, o mejor dicho, con dos relaciones entre dos pares de elementos. ¿Sí? Con las dos relaciones entre dos pares de elementos, siendo el caso que en esos dos pares de elementos, cada elemento de esos pares tiene una correspondencia en el otro par.
algo como muy, como con muchas relaciones determinándose una a la otra, ¿no? Hay una relación, ¿no? La idea sería un poco así, ¿no? O sea, como si tuviésemos eh, las paréntesis quieren decir como la relación entre, ¿no? Paréntesis eh, y barra quieren decir relación entre. Entonces tenemos la relación entre X y Y. Primero solo vean la relación entre X y Y y la flecha gruesa, ¿no? Entre las dos relaciones. Eso es lo que estamos diciendo, digamos, en un principio. La relación entre X y Y em, y tiene una relación con la relación entre f de x y f de y. Pero además de eso, yo les estoy marcando con las flechas más finas que también x tiene una relación con f de x y y tiene una relación con f de y. Lo cual a mí me parece muy interesante porque en realidad no estamos trabajando con esos elementos, sino con las relaciones entre esos elementos. Y estamos diciendo que esos elementos igual tienen una relación, sin dar más especificaciones sobre sí, sobre esos elementos. Quizás en un espacio métrico, estas relaciones están como las de la flechita fina, están como más aseguradas, ¿no? Están como más em, garantizadas, pudiéramos decir. Mientras que acá no. O sea, acá se asumen un poco más o se habla de un entorno cuando se cumple, mejor dicho. Pero bueno, se pudieran no cumplir. Bueno, em, el lunes voy a presentar mi plan de tesis y el viernes 29, es decir, en exactamente una semana, seguimos con este seminario de psicoanálisis y matemática. Yo intentaré hacer la publicación pronto, pero bueno, para que sepan que la semana que viene tenemos cuando normalmente tenemos más espacio. Em, Eso. Gracias por acompañarme. Estamos hablando. Chao.